Hoy, el Arca Secreta abre un canal de comunicación hacia lo desconocido. Nuestro objetivo, saber quién está al otro lado y por qué nos habla. ¿Quién nos abrirá el Arca Secreta? Javier Sierra, autor de La Ruta Prohibida, lleva más de 20 años investigando el misterio. No solo conoce las teorías más fascinantes para explicar los grandes enigmas de la historia, en el Arca Secreta las lleva al laboratorio. Edison admitió haber inventado el gramófono tratando de desarrollar un aparato que permitiese a los muertos comunicarse con los vivos. Marconi insinuó en alguna ocasión que desarrolló la radio mientras intentaba comunicarse con su madre fallecida. Hoy, en Italia, Marcello Bacci afirma haber abierto definitivamente ese canal de comunicación con el más allá usando sus equipos electrónicos. ¿Puede la moderna tecnología romper la barrera de la muerte? Hoy, en el Arca Secreta, le invitamos a adentrarse en las entrañas de este misterio. Desde que Friedrich Jürgenson captara a mediados del siglo pasado la primera voz reconocida como una psicofonía, millones de aparatos han recibido comunicaciones de origen desconocido. Hoy en el Arca Secreta conoceremos la voz de la difunta Chiara Lenzi. Se trata probablemente de la primera psicofonía confirmada por la ciencia. Nos desplazamos a la carretera de la muerte, en Las Urdes, donde hemos conseguido captar psicofonías como esta. Y descubrimos que desde el otro lado parece que se intentan comunicar con nosotros por medio de imágenes. Hoy en el Arca Secreta, la ciencia se pone al servicio del enigma de las voces del más allá. La comunicación con entidades del más allá ha obsesionado desde siempre a los investigadores. Algunas frases grabadas con magnetófonos que algunos creen que provienen del otro lado resultan escalofriantes. No obstante, el sonido más impresionante del que se tiene noticia es uno que llegaba a nosotros directamente a través de una radio, la voz de Chiara Lenzi. Mi hija, yo la llamo mi niña, tenía 20 años. Se suicidó con el gas del tubo de escape de su coche el 1 de octubre de 1990. Chiara era anoréxica. Su padre, Giuseppe Lenzi, recuerda con desesperación las nefastas figuraciones en las que su hija vivía sumergida. Creía que nadie la quería, ni yo, ni su madre, ni el hermano. Intentamos convencerla de todas las maneras de que en realidad era ella la que estaba equivocada. Todos la queríamos mucho. Su trastorno alimenticio y los problemas familiares la hacían sufrir gravemente. Una desilusión amorosa fue el motivo que la llevó a quitarse la vida. La pobre se enamoró de un joven de 30 años que no la quería, la cogía, la dejaba. Tuvo chicos que la quisieron muchísimo, pero ella no les correspondía. Estaba obsesionada con este joven. Chiara estaba decidida a consumar su fatal determinación. Al día siguiente ella cogió su coche, sacó el tubo del aspirador, fue a comprar cinta adhesiva y escapó en su coche hasta llegar a un bosque cerca de la ciudad. El 7 de octubre de 1990, unos buscadores de setas vieron el coche con el tubo de aspiradora conectado a la salida de gases, el motor apagado y las ventanillas ennegrecidas. Comprendieron inmediatamente que se trataba de un desastre, de una desgracia, y avisaron a la policía.
Luego me llamaron y lo supe inmediatamente. ¿Pero qué ha pasado? ¿La han encontrado?, les pregunté. Sí, la han encontrado, muerta. Yo grité tanto que tembló el edificio entero. La desesperación y el dolor por la pérdida de su hija impulsaron a Giuseppe Lenzi a indagar en el entorno de la parapsicología. Estaba decidido a encontrar la forma de despedirse de su hija. Entonces empezó, digamos, mi aventura, mi búsqueda. Una noticia en el periódico le puso sobre la pista de Marcello Bacci. Conoce así al hombre que le pondría en contacto con su hija muerta. La historia de Marcello Bacci es una de las más increíbles que hemos recogido en torno al fenómeno de las psicofonías. Usando una vieja radio de válvulas, afirma sintonizar con entidades que responden a sus preguntas y que se identifican como muertos. Son las llamadas voces directas. Bacci está siempre rodeado de sus colaboradores y le visitan todos los días numerosas personas deseosas de escuchar a sus seres queridos. Toda la experiencia de todo el curso de la historia humana está depositada y vive en el cerebro de cada hombre. Nosotros somos el último eslabón de una cadena. En la oscuridad de nuestra inconsciencia está toda la historia del género humano. Las voces que vienen de su radio son muy particulares, tienen una cadencia propia, distinta a la voz humana. Casi siempre se refieren a los oyentes por sus nombres y contestan a sus preguntas. Los asistentes, en su mayoría, son padres y madres que han sufrido la pérdida de un hijo y solo encuentran alivio en los mensajes que les llegan desde las ondas hertzianas. Al parecer, todo empezó una noche, hace 30 años, durante una sesión de espiritismo. Una noche, durante una sesión espiritista en mesa, me sugirieron que encendiera la radio. Lo hice y comenzaron a hablar. Eran 10, 20 personas, a uno le tiraban del pelo, a otro de las orejas. ¿Cómo podemos contar estas cosas? Son cosas de manicomio. El mayor escéptico respecto de su trabajo es el propio Bacci, que lleva toda la vida intentando dar una explicación científica a sus manifestaciones. Franco Santi, técnico de radio, ha examinado numerosas veces los aparatos que utiliza Bacci, sin poder determinar ningún fraude. Según él, las voces procedentes de estas experiencias parecen no respirar. Con todos mis años de experiencia puedo afirmar que no hay una explicación técnica. Viajamos a Bolonia, donde se encuentra el Laboratorio Interdisciplinar de Investigación Biopsicocibernética, cuyos experimentos guardan mucha relación con el misterio que tratamos de desvelar. Michele Di Nicastro, director del Departamento de Pesquisas, nos explica cuál es su objeto de estudio. Nuestra institución se creó hace varios años con la intención de realizar indagaciones científicas sobre los llamados fenómenos paranormales. Fenómenos que en realidad preferimos llamar de interacción de la psique. Disponen de especialistas en varias disciplinas. Sin embargo, no han llegado a conseguir pruebas de que las psicofonías sean voces del más allá. Hoy no existe nadie en el mundo que sea capaz de aportar las pruebas científicas que demuestren que se trata de voces del más allá o cualquier otra cosa. Lo que sí han descubierto en el transcurso de estos años de estudio es que la presencia del ser humano parece imprescindible para que se produzcan estos fenómenos. A través de una capacidad bien conocida por los parapsicólogos, que se llama psicoquinesis, el hombre consigue interactuar con los sistemas físicos y, en este caso, con los sistemas electrónicos con instrumentos de grabación. Escuchando ruidos y diferentes sonidos, podemos interpretarlos como voces o palabras con un preciso significado, autoengañándonos. En un principio, se pensó que todos los fenómenos psicofónicos se podían explicar a través de esta forma de alucinación.
Nuestro laboratorio consigue analizar estas voces para comprender si realmente estamos frente a una voz humana que tiene características muy precisas o no. Daniele Goulart fue el experto que tuvo ocasión de analizar una de las grabaciones más increíbles jamás registradas, la voz de la difunta Chiara Lenzi. Durante un congreso conocí a Giuseppe Lenzi, el padre de Chiara Lenzi. Yo me quedé muy sorprendido con su historia y le pregunté si él tenía esa voz grabada. Me dijo que sí. ¿Tienes también alguna grabación de la voz de tu hija en vida?, le pregunté. Y entonces me propuse confrontarlas. Giuseppe Lenzi llevaba algunos días asistiendo a las retransmisiones de Bacci. En las primeras sesiones solo se oyeron voces de desconocidos, hasta que un día los altavoces de la vieja radio de válvulas emitieron un sonido que resultaba familiar al apenado padre. En un cierto punto una vocecita dijo: «Soy Chiara». Ah, entonces yo, con una emoción fortísima, decía: niña mía, ¿pero dónde estás? ¿Qué haces? ¿Eres tú? La voz del alma. Perdone, pero ¿quién es usted?, me dijo Bacci. Soy el papá de Chiara. El padre creyó de inmediato que se trataba de la voz de Chiara. Además de pedirle perdón por lo que hizo, le reveló cosas que solo ella podía saber. Esta voz reveló incluso el nombre del joven al que él llamaba, que yo ni conocía ni sabía cómo se llamaba. Lo supe después, hablando con mi sobrina Bárbara. La prima, le pregunté: ¿cómo se llamaba aquel chico? Se llamaba Lucio, tío, se llamaba Lucio. El padre de Chiara no estaba convencido. Fue entonces cuando mostró las grabaciones a Daniele Goulart para que las analizara en profundidad. Yo tengo grabaciones con su voz en vida. Y luego tengo las grabaciones obtenidas en Grosseto, a veces con las mismas palabras. Al recuperar esas cintas, era posible realizar una muestra homogénea y en diversos periodos de edad, entre los 14 y 18 años, de la voz en vida de Chiara. Para hacer un estudio concluyente tuvieron que aislar las palabras más claras de la difunta Chiara y así conseguir un archivo de 10 segundos. 10 segundos son el mínimo necesario para poder realizar una comparación objetiva, paramétrica, entre dos interlocutores. Hemos podido verificar cómo el timbre se asemejaba verdaderamente incluso desde el punto de vista instrumental. Las voces prácticamente se superponían. Los resultados de las pruebas del experto fueron concluyentes. La coincidencia entre las voces era de un 90%, lo que deja al margen cualquier explicación casual. ¿Qué interpretación se le puede dar? ¿Cuál es la prueba? Es imposible que una radio de válvulas funcione sin las válvulas. Queremos comprobar por nosotros mismos cómo se realizan las pruebas de reconocimiento de voces. Así que Javier Sierra se reúne con Giuseppe Lenzi y Daniele Goulart. Ahora escuchará la voz de Chiara. Para hacer la comparación he tenido que eliminar su voz de la conversación telefónica. ¿Te parece que esta es la voz de tu hija, Giuseppe? Sí, subjetivamente reconozco esta voz, pero es mi subjetividad. Yo tengo que tener una confirmación gracias a aparatos científicos que me digan que no soy un iluso. En la pantalla del ordenador comprueban cómo los componentes de las señales se superponen. En azul vemos la voz de Chiara. Tenemos un área más extensa. La roja es la voz grabada en Grosseto. Se ve el histograma y la forma de cómo se dispersan los valores. En la escala F1, F2 en hercios prácticamente se superponen. ¿Eso quiere decir que las dos voces pertenecen a la misma persona? Puedo decir que los valores estadísticos confirman que se trate de la misma persona. Aún así existe la duda, puesto que, según el experto, lo único que puede dar una certeza absoluta para reconocer a alguien es una prueba de ADN o una huella digital. Si esta grabación paranormal
tuviera que servir para condenar a una persona en un juicio, ¿sería una prueba aceptada? Se trata de una voz que es compatible y por tanto podría ser la misma persona. Giuseppe, ¿esta prueba científica te ha convencido de que la voz grabada por esa radio de Marcello Bacci 2 años después de la muerte de tu hija pertenece a Chiara? Yo creo que sí. Las probabilidades de que sea una prueba científica son altísimas. Aunque el caso de Chiara es impresionante, no son muchos los ejemplos en los que hay material suficiente para hacer un análisis exhaustivo. Avances tecnológicos como la radio o el vídeo revolucionaron las transmisiones paranormales. En un mundo de innovaciones constantes, ¿es posible que los muertos encuentren otros medios más eficaces para comunicarse con nosotros? La respuesta la traerá el futuro. El siglo XX fue sin duda el de la revolución de las comunicaciones a distancia. Uno de los precursores más significativos de esa revolución fue Guillermo Marconi. Para Marconi, el motor principal de la ciencia era la observazione directa de los fenómenos de la naturaleza. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate o appunto il risultato felice di quelle esperienze che fece intravedere agli studiosi intelligenti quali fossero le vere possibilità e potenzialità. En Bolonia se encuentra el Museo Marconi, dedicado al padre de las comunicaciones sin cables. Hoy que se cumplen 70 años de su muerte, la directora del museo, Barbara Balotti, nos muestra el lugar donde investigaba. Estamos en el laboratorio del joven Marconi. Ha sido el primer lugar donde se dedicó a la gran pasión que tuvo desde niño por la electricidad y se encuentra en la casa familiar, Villa Grifone. Es un lugar donde pudo dedicarse a sus experimentos con la electricidad. Empezó a jugar con unos 14 años. La cosa se hizo muy seria cuando cumplió 18 y mucho más con 20, cuando empezó a trabajar en la telegrafía sin hilos. A finales del siglo XIX, el campo de investigación que más excitaba la imaginación de los científicos era la electricidad. Siguiendo esta estela, Marconi pronto comenzó a estudiar las frecuencias de radio. Este laboratorio se ha hecho famoso porque aquí han nacido las radiocomunicaciones y hoy es la sede principal de nuestro museo. Con 20 años, Marconi tenía clarísima la intención de convertirse en inventor. La gran idea le surgió en torno al año 1894, aplicar las ondas electromagnéticas a las comunicaciones a larga distancia. Pronto lograría sus primeros resultados. Marconi hace estos primeros experimentos y nacen las radiocomunicaciones. La extrañeza que provocaban sus experimentos hace que se empiece a conocer a Marconi como el mago de las ondas. Es posible que a ello contribuyeran los rumores de que intentaba contactar con el más allá. Según se dice, una de las aplicaciones que el inventor italiano quería dar a la telegrafía sin hilos era intentar comunicarse con su difunta madre. En realidad no sabemos mucho de este aspecto de Marconi. Durante los primeros años, para Marconi, las ondas electromagnéticas son algo muy concreto, es decir, hay mucho que hacer con ellas en este mundo. El hecho de que el inventor lograra cosas tan extraordinarias, siendo tan joven, hizo que surgieran en torno a él numerosas historias y leyendas. En esa fase final hay misterios, hay espacio para la curiosidad y también para preguntas profundas y particulares. Digamos que probablemente, por el momento, es más lo que se ha contado que lo que sabemos de verdad. Quizá nunca sepamos los verdaderos motivos que impulsaron las investigaciones de Marconi. Lo cierto es que intencionadamente, o no, esos motivos fueron cruciales en el desarrollo de la comunicación sin cables. Y cuando por fin se abrió la comunicación, no estaba claro quién iba a ver al otro lado. Carlos Fernández es autor del libro Voces del Más Allá, un estudio sobre voces captadas con equipos electrónicos. Tras estudiar ingeniería electrónica, empezó a interesarse por la recepción de sonidos de procedencia desconocida. Su amplia experiencia nos lleva a profundizar en las raíces de este misterio.
Gracias a las herramientas informáticas que existen en la actualidad, la investigación de las psicofonías es mucho más exhaustiva. Por ejemplo, se puede llegar a establecer una especie de patrón que diferencie las voces psicofónicas de las generadas de un modo natural. Eso se sabe por unas características que tienen que ver con las formantes, que son las frecuencias armónicas de la voz, que en los casos de las psicofonías están distorsionadas. Otra de las características es, digamos, la cadencia o la velocidad de las voces, que en las voces humanas suele tener un ritmo más o menos estable, mientras que en las voces psicofónicas se aceleran o decrece ese ritmo de velocidad. La hipótesis más extendida acerca del origen de las psicofonías es la de que son personas fallecidas que conservan cierta conexión con el mundo de los vivos, pero también hay otras teorías. Se trataría de un producto de la propia mente del experimentador o de las personas que estén presentes en la sesión de grabación. La que tiene más fuerza, evidentemente, y la que practican decenas de miles de personas en el mundo, es la de que están estableciendo un contacto con personas fallecidas. Se calcula que en el mundo hay unas 70.000 personas experimentando con la psicofonía solo. Se trata de un fenómeno tan relacionado con la tecnología que la ciencia no podía dejar de estudiarlo. En ocasiones se ha dicho que las psicofonías o las voces directas son producto de emisiones de radio que de algún modo quedan registradas en la grabadora. Incluso me han llamado por mi nombre, algo bastante que bueno, se da con relativa frecuencia, ¿no? Pero que cuando te toca a ti, pues digamos que impacta. Los sonidos del más allá llevan casi un siglo asombrando a los investigadores en grabaciones de todo tipo. Un hecho escalofriante que quizás solo sea superado por otro fenómeno, el de las imágenes. Anabela Cardoso, una de las primeras mujeres diplomáticas portuguesas, lleva años tratando de sintonizar voces del más allá a través de diferentes aparatos electromagnéticos. Yo empecé a experimentar en transcomunicación instrumental, en psicofonías, como se llama en España, con un pequeño grupo de amigos en Galicia, donde yo era entonces cónsul general de Portugal, porque a la señora que hacía parte de ese grupo le había fallecido un hijo, su único hijo, en un accidente de vela en la ría de Vigo. Anabela Cardoso recuerda su primera experiencia en la captación de una voz directa de radio. Me contestaba directamente para el aire del altavoz de la radio a una pregunta que había hecho yo, como se hace en la experimentación de psicofonías, con ruido de fondo, que era el ruido estático de ondas cortas, y nada, y hablando ahí para tú solo. Y después esta voz de repente me empieza a contestar del altavoz de la radio. ¿Ustedes pueden responder, por favor? Mientras esto yo hablaba, y después una voz masculina me dijo, esto es muy difícil. Yo le dije, no oigo, querría decir, no entiendo, porque era difícil de entender. Y la voz dijo, otro mundo. Y esto sí, muy claramente, otro mundo. Y de repente se fue. Las psicofonías son una forma de entrar en contacto con entidades desconocidas gracias al uso de la tecnología. Pero, ¿de dónde proceden esas voces? En mi opinión, pues viene del mundo siguiente al nuestro. Tanto las voces psicofónicas como las voces directas de radio, según te dicen los que se comunican, te dicen, somos de otro mundo, somos del mundo siguiente, somos de otra dimensión. A ese otro mundo, a esa especie de región al otro lado, Anabela Cardoso le llama estación Río del Tiempo. Río del Tiempo en castellano, es, según los comunicantes, una estación en el mundo siguiente de donde provendría
los contactos de transcomunicación instrumental más avanzados. Quiero decir, por ejemplo, las voces directas de radio, las psicoimágenes, los textos de ordenador, pues este tipo de contactos. Para conseguir psicoimágenes es necesario tener un televisor, una cámara de vídeo con trípode, un aparato de vídeo donde queden grabadas las imágenes, el cableado necesario para conectar todos los equipos y una cinta de vídeo virgen. Anabela Cardoso nos muestra en el Laboratorio del Misterio qué sistema utiliza ella para la captación de psicoimágenes. Mira, Javier, así es como trabajo yo. Tengo una cámara de vídeo, la conecto con la pantalla de un televisor mío y después ahí tú buscas un punto de inestabilidad, enfocas la videocámara a la pantalla del ordenador del televisor. Que se dice que ahí obtienes una imagen al infinito, ¿no? Aquí está. Eso lo haces con el zoom de la propia cámara. ¿Y cuánto tiempo tienes que grabar este foco inestable? Como un minuto, porque un minuto te dará 1360 y tantos fotogramas que tienes que verlos uno a uno. ¿Y en uno solo de esos fotogramas puede aparecer una imagen paranormal? Puede. En 1, 2 o 3 o 5 o 10 o en ninguno. Los escépticos dicen que estas imágenes son fruto de la imaginación, de la interpretación. Hay imágenes tan claras y definidas que no se puede dar el caso que sea un fruto de la imaginación. Yo te digo que depende de la imagen. ¿Estas imágenes nos pueden dar alguna información sobre lo que hay al otro lado de la vida? Que suelen ser así las imágenes de transcomunicación instrumental, más bien de gente fallecida. Al igual que Marcello Bacci, Anabela Cardoso emplea aparatos de radio para captar psicofonías. Anabela, de todo lo que haces, lo que más me sorprende es lo que en esta disciplina ha venido a denominarse la captación de voces directas a través de la radio. ¿Cómo se captan estas voces? Para captarlas tú tendrás que tener radios de ondas cortas. Vamos a intentar localizar un tipo de ruido que, según tu proceder, sea ideal para captar estas voces. Y los comunicantes ellos mismos dicen que una vez puede hablar claramente y otras veces no puede hablar claramente y otras veces aún no puede hablar nada. ¿Tú le hablas a la radio aunque no tenga micrófono y ella te responde? Sí, yo hablo a la radio y ella puede responderme. No es que me responda siempre. ¿Cómo te escuchan desde el más allá o supuesto más allá? Ah, ¿cómo me escucho? Una vez le hice esa pregunta. Es el ritmo, me contestó la voz. Nosotros sabemos cuándo lo seguimos. El ritmo del cerebro. Para comprobar otra de las técnicas de captación de psicoimágenes, nos hemos desplazado a un lugar cargado de energía y de historia, leyendas de antiguas profecías, tumbas profanadas. Es el monasterio en ruinas de San Pedro de Arlanza, en Burgos, cuya construcción data del año 1080. Se trata de un paraje aislado. Allí se respira paz y se percibe alguna clase de energía, algo denso e inusual. Allí nos hemos propuesto grabar la pantalla de un viejo televisor desintonizado. Pretendemos que entre los patrones aleatorios de la nieve que muestra se cuele alguna imagen anómala, alguna auténtica psicoimagen. Colocamos nuestro televisor sin antena en medio del claustro menor y orientamos nuestra cámara de vídeo hacia la pantalla. No hay un canal sintonizado. Lo único que se capta es nieve, un patrón supuestamente aleatorio. Pero a veces, en esas circunstancias, quedan registradas cosas que no deberían estar ahí.
Estamos intrigados por saber si las imágenes que hemos captado tienen algo de especial, así que hemos invitado a Piedad Cabero, miembro de EPTA, uno de los grupos más importantes en la búsqueda de fenómenos paranormales. Junto a Javier, analiza los resultados de las 2 experiencias de psicoimágenes. Para examinar las imágenes que hemos obtenido en nuestro laboratorio y en el monasterio de San Pedro de Arlanza, en Burgos, hemos invitado a Piedad Cabero, miembro del grupo EPTA, que lleva casi una década investigando esta clase de imágenes paranormales. Bienvenida, Piedad. Buenas tardes, Javier. 10 años examinando filmaciones tan extrañas como esta. Pues sí, exactamente, 10 años. Lo que pasa es que lo que estás viendo ahora no es exactamente las imágenes que puedes recoger, sino el principio de una grabación. ¿Te parece si nos ponemos manos a la obra y vamos deteniendo la película a ver qué encontramos? Según la experta Piedad Cabero, pueden surgir imágenes de todo tipo. No solo rostros, sino también paisajes. Es decir, que aparecen frecuentemente paisajes. Sí, aparecieron, ahora últimamente no, porque esto va por rachas. ¿Qué vemos aquí? Esto es un principio de una secuencia que llamo yo el atardecer. Porque bueno, aquí aparece esto, que no pero que es la primera que da paso a lo que son otras que son verdaderamente como un atardecer, digamos, en Marte. ¿En Marte? Pues bueno, pero esto, claro, esto es muy interpretativo, ¿no? Todos son hipótesis. De toda tu colección, esta es la imagen que más me ha impresionado, porque en esta sí creo reconocer la silueta de, bueno, una silueta humana, una figura humana. Incluso, si me apuras, me recuerda mucho al famoso muñeco Michelin, pero yo no sé qué es lo que ves tú aquí. Bueno, pues verás, yo aquí veo, por supuesto, aquí una especie, pero como si fuera una especie de momia, una cosa así. Esto lo considero yo el universo. Y estos son, pues, como estrellas de este camino del universo, donde este hombre va para arriba o este ser. Seleccionamos algunos fotogramas extraídos de la filmación que obtuvimos en nuestro laboratorio para que Piedad Cabero nos dé su opinión. Son, digamos, las imágenes que más nos han llamado la atención, las que se van más de lo común. Por ejemplo, esta que parece una lluvia extraña, en la que me gustaría que nos contaras qué es lo que tú ves con tus ojos de experta. Pues mira, veo aquí una cantidad de como de palitos o de expresiones en blanco que se parece a una que yo tengo, vamos, yo tengo una serie, y que bueno, cada uno la puede interpretar como quiera, porque una interpretación así como con punto de referencia, pues no sé qué decirte, es muy bonito y es muy espectacular. ¿Pero a ti te parece que esto puede ser una imagen paranormal? Hombre, sí, desde luego esto en la televisión no te sale normalmente. Según nuestra experta, en este tipo de grabaciones es muy común llegar a observar caras, ya que nuestra imaginación nos lleva a identificarlas. No obstante, cuando se trata de una imagen verdaderamente paranormal, no hace falta echar mano de la imaginación. Las verdaderas imágenes paranormales son las que no admiten contestación. No, es en la que llegas y dices, bueno, pues estos son un árbol, esto es una cara, estos son unos dibujos, pero lo ves inmediatamente. Ninguna de las imágenes que hemos captado durante nuestro experimento es de una claridad apabullante. Sin embargo, existen documentos en los que no hay ningún género de duda, imágenes como estas. La contemplación de estas imágenes fantasmagóricas, capturadas en circuitos cerrados, nos hace pensar que el misterio de las psicoimágenes merece seguir siendo investigado. Una cámara anecoica es un espacio especialmente diseñado para absorber cualquier sonido. Sus paredes interiores están cubiertas de un material absorbente que anula los efectos de eco y reverberación del sonido. Con el fin de intentar captar de la manera más aséptica posible una psicofonía, el profesor José Luis Balbuena, ingeniero del Centro Superior de Investigaciones Científicas, ha diseñado para el Arca Secreta una caja anecoica portátil. La cámara es razonablemente eficaz y entonces lo que se registra dentro de esta cámara, en principio, presuntamente no está contaminado con ninguna fuente sonora externa. Esa es la finalidad de tener una cámara anecoica. Para la cámara anecoica que vamos a hacer con el profesor Balbuena, utilizamos un cubo de plástico de 30 centímetros de lado que vamos a recubrir con unas pirámides de poliéster expandido. La pretendida función de esta cámara es conseguir una grabación psicofónica sin perturbación alguna externa. Esto es una cámara chiquitita,
cámaras anecoicas, vamos, pueden entrar hasta coches. Hay cámaras anecoicas que entran coches para ver el ruido que hace. Uno de los lados será practicable para poder abrir la caja, colocar dentro el micrófono de la grabadora y volverla a cerrar. De esta forma, la señal que quede registrada en la grabadora será pura, sin ninguna contaminación del exterior. Si existe una fuente de sonido y la queremos analizar sin que nada pueda contaminarla desde el punto de vista acústico, debería hacerse en una cámara anecoica, lo cual nos garantiza que no hay más sonido que el que se emite ahí. Con nuestra cámara anecoica nos disponemos a viajar en busca de algún lugar lleno de historias, pero muy poco conocido. La carretera local EX370 que enlaza Plasencia con Pozuelo de Zarzón está marcada por la tragedia. Los 9 kilómetros de recta que separan Montehermoso y Pozuelo tienen una excelente visibilidad. Sin embargo, y sin explicación aparente, el kilómetro 33 ha sido testigo mudo de un sinfín de accidentes, muchos de ellos mortales. La marca del drama se ve en los ramos de flores que se marchitan a ambos lados de este tramo de carretera y que recuerdan a los fallecidos. La calzada, además, presenta una mancha oscura, siniestra, rojiza, de aproximadamente 3 metros de largo por 1 de ancho, que brilla en el asfalto. Esta huella ha despertado todo tipo de conjeturas. Algunos vecinos la han asociado con la sangre de los fallecidos, otros con el escalofriante rastro de un atropello. Un equipo del Arca Secreta se ha trasladado hasta este rincón de las Urdes con la intención de analizar las manchas de sangre y grabar psicofonías. Clara Tahoces, experta en psicofonías y redactora jefe de la revista Más Allá, nos acompaña en esta experiencia. Para registrar el silencio nocturno de la carretera de la muerte, disponemos de un equipo variado, 2 grabadoras digitales y 2 analógicas, equipadas con micrófonos externos que impiden la grabación de los ruidos del motor de la grabadora. Además, aislamos uno de los micrófonos en el interior de la cámara anecoica, especialmente diseñada para el programa. No hay ninguna seguridad de que salga, porque estas cosas a veces salen y otras no. Y bueno, pues ese es un poco el cometido que tenemos aquí esta noche. Hay varias teorías relacionadas con las psicofonías. Se supone que son voces paranormales que no tienen que ver con la voz humana. Pues el hecho de que se grabara algo dentro de esta cámara anecoica sería muy significativo. Jesús Sánchez, investigador aficionado y natural de esta zona de las Urdes, nos habla del resultado de sus averiguaciones sobre los accidentes en esta carretera. No se sabe cómo han ocurrido, ni por qué ha sido, ni incluso algunos hasta que no sabían ni qué hacían en este tramo de la carretera. A mí me llama la atención el caso de algunas personas que han tenido aquí accidentes y que comentaban que al llegar aquí vieron una especie de neblina, como si todo se le quedara en blanco. Una de las explicaciones al fenómeno de la neblina es la existencia de una laguna próxima al lugar de los accidentes. Este lugar ha despertado la imaginación de los habitantes de las Urdes, que ya han creado infinidad de leyendas. La leyenda que funciona y que cada vez que ocurre un accidente es de una mujer que sale de aquí de la laguna. Hablaban de alguien que había tenido un suicidio por amor, o sea, pero son leyendas que se van adornando con el tiempo. La última jugada de la carretera mortal es la identificación de un ciclo que se repite cada cierto número de años.
Una persona que ha tenido un accidente ahora y dentro de 25 o 30 años, el mismo día, en la misma fecha, tiene el accidente. Incluso también hay familiares que tienen accidentes, o sea, dentro de una misma familia tienen accidentes quizás en ese determinado tiempo. Con ayuda del luminol, una sustancia utilizada por la policía científica que reacciona en contacto con la sangre, nos proponemos averiguar si es un rastro auténtico o no. Si al rociar la mancha con luminol reacciona con una luminiscencia azulada, nos encontraremos ante la presencia de sangre auténtica. La mancha parece reaccionar en alguna medida con el luminol, pero no hay luminiscencia. No es sangre. Puede verse a varios factores. Nosotros estamos aquí, hay una laguna, por supuesto hay humedad, puede que se filtre el agua. De hecho, en época donde más humedad hay, donde más llueve, es cuando más se ve la mancha. A pesar de que los ayuntamientos de Montehermoso y Pozuelo han intentado limpiar la mancha, nadie lo ha conseguido. Otra explicación sobre su origen podría ser la gran cantidad de pizarra que está presente en el suelo de las Urdes. La pizarra tiene mucho óxido y ese óxido es la pigmentación del óxido lo que hace que adquiera el color rojizo. Cuando más llueve, cuando más humedad hay, es cuando más roja se puede ver la mancha. Una vez resuelto el enigma de la mancha de sangre, nos preparamos para la segunda parte de nuestro experimento. Clara Tahoces prepara el instrumental de grabación en el interior de la caja anecoica. A continuación establece un estricto protocolo de control, anotando las condiciones objetivas de la muestra. Por último, define un cuestionario con 10 preguntas sencillas. El objetivo es dejar tiempo suficiente para que se produzca una posible respuesta. De ser así, estaríamos ante una entidad inteligente, capaz de contestar a una pregunta que se formula, no un sonido que se graba de manera casual en un lugar. Cuando todo está preparado, ya solo nos queda empezar la grabación. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres decirme algo? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tipo de energía utilizas? En un entorno controlado, Javier Sierra analiza con Clara Tahoces los resultados obtenidos en las Urdes. Bien, Clara, ¿qué ha sucedido en las Urdes? Efectivamente hemos tenido algunas rarezas o algunas grabaciones extrañas. Unos resultados que son un poco ambiguos en el sentido de que no son grabaciones excesivamente claras en cuanto a su contenido, su interpretación, digamos, pero sí en cuanto a que hay un fenómeno ahí. Es algo así como, ¿cómo andas? Pero esto quiere decir que esta voz sería una voz humana, aunque vendría de alguien que no era visible en ese momento, que no estaba allí. Desde luego era alguien que no estaba allí, ninguno de los presentes en cualquier caso, pero si es humano o no, no te sé decir, que desde luego el patrón parece una glotis, ¿no? Una voz humana. Y esta grabación, corrígeme si me equivoco, se incorpora solo en una de las grabadoras. Exactamente, que eso todavía es más misterioso, ¿no? Porque si las psicofonías obedecen a un fenómeno físico, lo normal sería que se grabara en todas las grabadoras que estaban en ese momento activadas, que eran todas. Escuchemos más psicofonías. Pues hicimos en concreto una pregunta y era ¿cuál es el mejor sistema para comunicar con vosotros? Que es una pregunta que se formula en ocasiones y la respuesta, si quieres Javier, la escuchamos. Adelante. La respuesta es como hemos podido escuchar, un timbre. ¿Y esto qué quiere decir? Timbre en medio de las Urdes, en una carretera perdida a las 2 de la mañana. Vamos, pues yo no sé lo que puede decir. Yo creo, puedo interpretar, hay muchas interpretaciones. Yo creo que ellos llamarán al timbre un poco cuando quieran, ¿no? O ellos llamarán al timbre o que llamemos nosotros. También puede ser. ¿Habéis formulado otras preguntas?
Sí, hemos formulado otras preguntas y evidentemente no han contestado en todas, pero sí hemos tenido otra respuesta en una pregunta concreta que hicimos. La pregunta era, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Y la respuesta, bueno, es una voz, digamos, masculina, en eso coincide todas las personas del equipo que la han escuchado. Las interpretaciones son variadas, yo la he oído muchas veces, la he oído con un buen equipo de sonido, con cascos y demás, y yo entiendo que dice algo así como caliente. No parece que tenga mucho sentido esta respuesta. Aparentemente no, pero también es que depende mucho de... Es un poco difícil de interpretar, ¿no? O sea, yo no sé qué interpretación tiene. Quizá podría estar jugando, como cuando oyes lo de caliente, caliente, frío. En otras circunstancias, Clara Tahoces ha obtenido voces mucho más comprensibles, incluso con mensajes que pueden resultar escalofriantes. En otras circunstancias has escuchado voces más claras, no sujetas a interpretación, mucho más evidentes. Sí, por supuesto. Cuéntame la historia de esta psicofonía que grabaste. Bueno, yo fui a entrevistar a una médium para la revista Más allá de la ciencia y bueno, es una mujer que decía que veía y que escuchaba las voces de espíritus. Ella pensaba que eran espíritus, era su idea, ¿no?, sobre ese tema, y había escrito 7 libros supuestamente al dictado de estos espíritus, ¿no? El caso es que ella, durante nuestra conversación, dice eso, que ha escrito 7 libros, y acto seguido una voz masculina, que desde luego no había allí, dice, contesta, ¿no?, más los que te quedan. ¿Podemos escucharlo? Desde luego. Eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Creo que es un fenómeno inteligente, que detrás de todo esto hay algo bastante inteligente, pero no puedo decir exactamente por qué, ¿no? Lo que sí está claro es que, por ejemplo, hay grabaciones que no son aleatorias, es decir, que se introduzca una voz cuando tú estás hablando de algo concreto y conteste o apostille lo que tú dices o incluso lo contradiga, no puede ser una casualidad. Creo que has traído otra psicofonía muy impactante. Sí, efectivamente, en esa misma cinta aparecen otras inclusiones psicofónicas y en este caso también son voces que se cuelan en medio de nuestra conversación, de la conversación que manteníamos Juana, la medium y yo, ¿no? Y realmente es interesante porque se nos oye hablando con total naturalidad y de repente una voz femenina en este caso, es decir, la otra voz era masculina, empieza a gritar y termina dando unos alaridos terribles, ¿no? Podemos escucharla, ¿sí? ¿Te parece? Esto es una energía que ha pasado por el tubo y este es el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. Siempre hay que grabar las psicofonías de noche, en cementerios, lugares lúgubres, a las tantas de la madrugada. Pues sorprendentemente las psicofonías se pueden obtener en cualquier sitio y en cualquier hora y en cualquier momento, es decir, siempre que sean unas condiciones adecuadas de grabación. Claro, no te vas a poder a grabar en una oficina repleta de gente, ¿no? Pero en esa misma oficina, sin gente, y a las 3 de la tarde puede ser un buen lugar para grabar. Las psicofonías son un fenómeno real, al alcance de cualquier persona con una grabadora y que puede producirse en cualquier lugar. Pero nos queda por saber de dónde provienen, cómo se producen estas voces, estos sonidos tan sorprendentes y a menudo sobrecogedores. El mítico programa de radio nocturno La Rosa de los Vientos, dirigido por Juan Antonio Cebrián, ha sido testigo de la inclusión en directo de varias voces sobrenaturales. Cebrián, tristemente desaparecido mientras finalizábamos este documental, nos explicaba semanas antes lo que le sucedió durante una de aquellas veladas ante los micrófonos de Onda Cero. Es una experiencia muy curiosa, muy incluso divertida, si me apuras. Supongo que al dedicarnos a estos temas, pues escuchamos más, o los oyentes están más predispuestos.
Supongo que las psicofonías quedan incluidas en toda suerte de programas radiofónicos o televisivos, pero como nosotros estamos un poquito especializados en estos asuntos, pues nos han venido ocurriendo casos desde el año 1991. No es un fenómeno que ocurra todos los días. Se trata de una experiencia que deja huella. El periodista nos habló de su inclusión psicofónica favorita. Estábamos precisamente realizando un monográfico sobre el fenómeno parafónico, sobre las psicofonías, y en una de las conversaciones con mi querido colaborador Jesús Callejo, pues yo le decía, bueno, Jesús, precisamente en los cementerios no vamos a hacer psicofonías porque no es el sitio adecuado. Y Jesús, cuando estaba a punto de decirme, claro, claro, porque allí están en paz, una voz, nosotros no nos percatamos en ese momento, fueron los oyentes, como siempre, los que nos indicaron que una anomalía, un sonido extraño había aparecido en antena, y cuando fuimos a esa grabación nos quedamos estupefactos, con la boca abierta, porque nosotros no habíamos escuchado nada en directo, pero en la grabación aparecía claramente un sonido. Escuchamos la psicofonía. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. Claro. En los cementerios solo sale John Lennon. Y decía, no están en paz. En los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Cuando Jesús iba a decir, allí están en paz, la voz era como que quería corregirle. Y por eso se me antoja una de las psicofonías claves, ¿no? en todos estos años de estudio, porque es clara, nítida, expresiva, y viene incluso a corregir un comentario que se hace a posteriori. Por eso es una de mis psicofonías... No, es mi psicofonía favorita. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. Claro. Juan Antonio Cebrián nos contó también su teoría sobre la forma esquemática de manifestarse que caracteriza las inclusiones psicofónicas. La voz paranormal siempre va precedida por un chasquido metálico y luego pues esa dificultad. Para decir, por ejemplo, la psicofonía nuestra no están en paz, dicen no, están en paz. Les cuesta muchísimo. Les cuesta lo que sea, esa energía, esa causa, tiene muchísimos problemas para expresarse, para aparecer en los medios. Es como si necesitase muchísima energía para poder elaborar una frase o incluir una palabra o dos palabras. Por tanto, sigue siendo uno de los mayores misterios a los que se enfrenta el mundo de la parapsicología. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. Claro. En los cementerios solo sale John Lennon. Los sonidos y las imágenes del otro lado no solo han interesado a los hombres de ciencia, también los religiosos han sido responsables de importantes iniciativas y estudios. François Brunet, sacerdote católico y autor de Los muertos nos hablan, nos desvela su visión sobre este enigma. Empezó en Suecia con Jürgensen y después se desarrolló muy deprisa a través de Alemania y de Italia sobre todo. Y se puede decir en casi todos los países del mundo. Algunos investigadores afirman que las primeras voces psicofónicas se registraron en Rusia en los años 20. Sin embargo, el momento clave en este fenómeno fue el verano de 1959, cuando el sueco Fredrik Jürgensen captó la supuesta voz de su madre fallecida, que lo llamaba por su nombre. Desde entonces, miles de personas en todo el mundo han investigado este fenómeno. Pero son solo pequeños grupos que se interesan para esos asuntos. No es todavía conocido suficientemente. Hay muchas otras posibilidades que se desarrollan poco a poco a través también del televisor, del computador, del altavoz de radio, y son asuntos extraordinarios que ayudan mucho a la fe en la vida eterna. El padre Brunet también ha sido testigo en más de una ocasión de las llamadas voces directas, voces recibidas a través de aparatos de radio. 3 veces tuve la oportunidad de obtener contactos directamente a través de altavoz con personas que no conocía personalmente, pero esas personas conocían muy bien lo que hago como sacerdote, como teólogo y como también investigador en esos asuntos. Las voces captadas a través de psicofonías y las psicoimágenes son para muchos un nuevo impulso para creer en algo trascendente. Empecé a interesarme a esos asuntos porque veía
muy bien que mis compañeros teólogos no sabían más a qué creer. Y no tengo ninguna dificultad con la jerarquía, con el Vaticano. No hay problema ninguno. Pero hay casos en que esta esperanza en una vida tras la muerte se torna negativa. Las voces muestran dolor, miedo, sufrimiento, angustia. Tengo algunas voces también en español, en castellano. Una voz que dice, Jesús, Jesús, no puedo más. Otra voz que dice, otra vez también, tengo miedo, tengo miedo. Naturalmente es impresionante. La Iglesia ha estudiado estos temas con seriedad. Uno de los grandes mitos a este respecto es el llamado cronovisor, una máquina financiada por el Vaticano capaz de captar sonidos e imágenes del pasado, que incluso inspiró una de las novelas de Javier Sierra, La Dama Azul. Hicieron un aparato para captar las ondas del pasado y lo tenían en 3 dimensiones como un holograma, pero pequeñas imágenes solo, como una pantalla de televisión. Las imágenes que se grabaron con el cronovisor eran en blanco y negro y tenían sonido y movimiento. Durante las primeras pruebas se consiguió recuperar incluso un discurso jamás filmado de Mussolini. La parola d'ordine è una sola. Y después intentaron de regresar más en el pasado hasta la pasión de Jesucristo. Y creo que de verdad obtuvieron imágenes de la pasión de Jesucristo, porque de estas imágenes con relievo en 3 dimensiones hicieron una película. Perdieron naturalmente el relievo como eso, pero era la única posibilidad de tener un documento sobre el asunto. Y el padre Ernetti lo había mostrado a una monja en Italia, una monja mística que estigmatizada también, dijo, es exactamente así que lo veo cuando sufro yo mismo la pasión de Jesucristo. Ecos, resonancias, voces de otra dimensión, imágenes desconcertantes. Existe una puerta abierta hacia un mundo apenas conocido. Llevamos casi un siglo tratando de comunicarnos tecnológicamente con el otro lado. Las señales recogidas en todo el mundo se cuentan ya por millones, pero ¿son lo que parecen? Una cosa es cierta, el fenómeno ocurre aunque no sepamos por qué, y eso debería bastar a la ciencia para que pusiera todo su empeño al servicio de este misterio. En el Arca Secreta creemos que eso ocurrirá tarde o temprano.